Euno Gorbea, José Antonio Gorbea, la primera pregunta para ti. ¿Cómo ves el sector primario vasco después de los acuerdos de la Unión Europea con Mercosur, las movilizaciones y etcétera? Uno en eco. Bueno, las movilizaciones. Creo que ha habido una manipulación bastante, o una falta de información, porque todas las movilizaciones se han hecho. Los sindicatos clásicos, los sindicatos que ha habido en el Estado español, los sindicatos que mismamente que hay en Euskadi hoy en día, han sido empujados por sindicatos de la derecha o sindicatos que están defendiendo políticas de la extrema derecha y de la esto. Han ido a criticar por criticar. La situación real es que el convenio que hay o que se está firmando, que ha firmado Europa con Mercosur, es un convenio de yo te traigo tus productos agrarios para que yo te pueda vender mis coches y te pueda vender mi industria, ¿no? Fundamentalmente la alemana. Pero yo creo que aquí nadie ha visto los papeles ni qué es lo que queda en el acuerdo. Por ejemplo, el sector de carne está hablando que solamente se puede importar el 5% del volumen de carne de consumo en Europa. Y que en el momento que se pase del 2 o del 5% va a haber cláusulas de autodefensa para que esa carne no entre. En el mercado mundial al que estamos en precios altísimos, ahora mismo es casi ilógico y casi impensable que la carne del Mercosur se pueda trasladar aquí a unos costes que nos hagan una competencia muy grande, porque los costes de transporte de una cosa y otra son carísimos. Por otro lado, yo creo que hay muy mala información y yo quisiera saber qué es lo que pasa con los políticos y esos sindicatos que tenemos, esos que nos defienden al sector, qué es lo que pasa. Porque, por ejemplo, hay un detalle, más del 20% de los eurodiputados españoles no votaron en contra del Mercosur. Algunos se ausentaron, léase, PP, 8 eurodiputados, PNV, su eurodiputada, no participó. Vox tampoco, o sea, estamos diciendo en el Estado español unas cosas y luego resulta que estamos trasladando en Europa a otras. Y estamos a ver quién es el que nos paga el sueldo, porque esa es la realidad de los políticos que tenemos en este Estado. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? No lo sé. ¿Qué es lo que nos llevamos en los últimos 10 años? En los últimos 10 años se nos ha olvidado, sobre todo en Euskadi, que tanto estaba muy dentro de las explotaciones y muy dentro del baserritarra, lo del tema de la soberanía alimentaria, del producir para mi pueblo. Yo creo que cuando estuvimos en los años de Huaga, en los últimos años de Neconfederación, se hablaba de crear, y se estaba hablando con la administración, de crear un grupo de trabajo en el que esté administración, consumidor y productor. Y vamos a producir alimentos para nuestro propio pueblo. Ya lo decía Pepe Mújica, lo decía hace muchos años ya, el país que no produce su alimentación es un país que va a morir. Y tenemos el detalle, estamos metidos en una tercera guerra mundial. Y ahora el problema de los países árabes que están en guerra, de los países que están en la línea de Estados Unidos, el problema que tienen no es que les falta munición. El problema que tienen es que están viviendo de lo que les entra por el estrecho de Hormuz, de la alimentación, de los barcos de alimentación, y no van a tener comida dentro de 8 días. El problema es la alimentación. El problema es que nos han metido en un problema que las explotaciones pequeñas o grandes nos dedicamos o vivimos de las ayudas de Europa, que nos van a reducir el 20%, pero yo en las manifestaciones que he visto solo se hablaba de 3 cosas: producciones mundiales, exportaciones mundiales, y solo se hablaba ayudas económicas. Cuando yo como productor lo que tengo que buscar es que y fundamentalmente en este país mío, que es Euskadi, qué tipo de agricultura queremos. ¿Qué es lo que queremos tener? ¿Queremos mantener la estructura del caserío o queremos tener una macro empresa que nos va a llevar por todos los lados? Que ahora mismo el petróleo ha subido, pero que cuando falte la comida también nos va a costar dinero. Y los fondos buitres están trabajando en la línea de la comida, en la línea de la agricultura y en la línea de la ganadería. Hoy en día en el Estado español nadie lo dice, ninguna prensa lo dice, ningún político lo está demostrando. Hay 2 grandes grupos o 2 grandes fondos buitres que están haciendo. Uno que son los de la generación eléctrica a través de las placas solares, y el segundo son grupos que están comprando grandes explotaciones para producir alimentos. Entonces,
vamos a ser sinceros. ¿Y qué es lo que queremos como país? ¿Qué queremos como agricultor? ¿Y yo qué es lo que quiero? ¿Tener una explotación de 400 vacas? Porque el mismo gobierno vasco se nos está diciendo que ellos solo van a trabajar para las explotaciones rentables. Una explotación rentable que es una explotación de 2.000 terrenos en cebo, de 400 vacas, de 1.000 hectáreas en la llanada, para producir alimentación a nivel mundial. O a precios cuando se habla a precios del mercado mundial. Porque eso es lo que yo quisiera saber, si tenemos una política de país o tenemos una política mundial. Si tenemos una política mundial, estorbamos todos en Euskadi, ¿eh? Todos. Me da lo mismo yo con 40 vacas madres que el que tenga 400, porque no vamos a poder competir con un holding australiano, con un holding de Argentina, con los tambos argentinos que están hablando de 10.000 vacas y están hablando de cultivar 100.000 hectáreas. O sea, no... O nos ponemos en un sitio cómodos, todos, o luego que no se pregunte nadie a ver por qué la carne vale a esto, porque aquí lo que tenemos que hablar son de márgenes comerciales. O sea, tenemos que hablar de quién se queda con el dinero del campo. Eso es lo que tenemos que hablar. No tenemos que hablar de que si Mercosur o no Mercosur. Y otra cosa, se habla de Mercosur, pero nadie habla que el mayor exportador que hay en Europa ahora mismo, Mercosur, es brasileño. Su mayor exportación de Brasil al estado, o sea, a Europa, es la soja y productos de soja. Fundamentalmente todo transgénico. Todo al 100% transgénico. Luego se nos llena la boca de sector, de defensa y todas estas cosas. Bueno, sin más. Yo no participé en ninguna movilización. En Álava creo que han pecado de, no sé, alguna gente, no nos han comunicado nunca nada, pero tampoco, bueno, creo que alguna vez me dicen que soy muy, ¿cómo se llama esto? Muy extremista, ¿no? Muy así, pero bueno, cuando tú vas al diccionario hay palabras que se tratan muy mal y luego resulta que es gente que radical, ¿no? Radical. Eso es radical, no me salía la palabra. Se me ha tratado siempre muy radical. Al final, radical, si vas al diccionario, es simplemente la persona que va al rey de la problema. Y sin más, pues bueno, eso, la movilización para mí, promovidas por la ultraderecha y sin más. Eskerrik asko, Gorbea. Venga.